episodio de Adacema Project. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es la afasia. Vamos a hablar un poco de su tratamiento, del abordaje, entender un poco lo que es. Y tenemos el honor de contar con nosotros hoy con la doctora Guadalupe Dávila, que es directora de la Unidad de Investigación de Neurociencia Cognitiva y Afasia de aquí de Málaga. También es docente en la Universidad de Málaga y especialista en neuropsicología. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros, que nos cuentes un poco de este tema que es tan tuyo, ¿vale? Y pues para poner un poquito en contexto nos gustaría que nos explicaras un poco qué es la afasia. ¿Qué es la afasia y cómo la diferenciamos de otros trastornos del lenguaje? Vale, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder participar en estas difusiones que estáis dando. Y en el caso de la afasia, que es lo que yo trabajo, pues especialmente. Bueno, pues cuando hablamos de afasia estamos hablando de pérdida parcial o total de algún aspecto del lenguaje, de la producción, la comprensión o la repetición, ya sea oral o escrito, como consecuencia de un daño cerebral que normalmente afecta al hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante para el lenguaje. Normalmente la afasia se produce por un accidente cerebrovascular, por un ictus, aunque también puede ocurrir por traumatismos cráneoencefálicos y en algunos casos también puede ser una consecuencia de una infección cerebral o de un tumor cerebral. Y también puede aparecer la afasia dentro de un proceso neurodegenerativo cuando se evoluciona hacia una demencia, pero en el caso de la afasia, en este caso cuando forma parte de un proceso neurodegenerativo, aparece de forma progresiva el deterioro y se acompaña de un declive en otras funciones cognitivas, cosa que cuando la causa es un ictus, que es la causa más frecuente, no ocurre. Cuando es un ictus, la afasia aparece de forma brusca. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando hay un tipo de Alzheimer o una demencia, es como algo que evoluciona en el tiempo y al final se va perdiendo esa capacidad de comunicarse, pero también las capacidades cognitivas, ¿no? Las funciones más cognitivas se van perdiendo. Efectivamente. Pero en el caso de ictus o traumatismo o algo que sea así más súbito, ahí puede ser que aparezca de forma brusca la afasia, pero no va acompañada a lo mejor de ese deterioro cognitivo necesariamente. Puede ser que sí o puede ser que no. Puede haber afectación de otras funciones cognitivas, porque, bueno, dependiendo del daño cerebral, que partes del cerebro que estructura haya afectado, pues aparte del lenguaje puede haber otras afectaciones, no solamente cognitivas, motoras, otro tipo de afectaciones, pero la pérdida aparece de forma brusca, no hay una progresión paulatina. Y luego hay una recuperación, cosa que no ocurre en el caso de una demencia, de un proceso, de una afasia que es parte de un proceso neurodegenerativo. En ese caso, tanto los problemas del lenguaje como los otros problemas cognitivos que puedan aparecer van a ir progresivamente perdiéndose, van a ir progresivamente yendo a peor. Y, por ejemplo, dentro de la afasia, porque claro, la afasia hemos dicho que la pérdida paulatina, o sea, pérdida de repentina del lenguaje ya puede ser paulatina, puede ser más súbita, puede ser parcial o puede ser total. Dentro de la afasia, ¿qué tipo de afasia es más común encontrar? ¿Qué tipos hay y cuál es más común encontrar después del ictus? Porque a lo mejor no sé si habrá alguna que sea más común de... Bueno, depende de la extensión de la lesión y también de que el daño cerebral afecte a estructuras clave. Después del ictus pueden aparecer una variedad muy grande de afasias. La más grave es la global. Cuando la extensión de la lesión es amplia en el hemisferio izquierdo normalmente, pues se pierden tanto la capacidad para producir el lenguaje, la persona
puede llegar a tener casi un mutismo total y la comprensión también se ve afectada, también tiene problemas importantes para entender lo que se le dice. Es verdad que después del ictus hay un periodo, hay unos meses, sobre todo los 3 primeros meses, en los que el cerebro se reestructura. El cerebro es plástico, el cerebro tiene capacidad de cambio y después de un daño, el propio cerebro de forma natural, incluso sin que haya una intervención de un profesional, el cerebro se reestructura y se recupera parte de lo que se ha perdido, de forma que esas afasias globales pueden evolucionar a otro tipo de afasia más leve. Una afasia de Broca sería cuando mejora la comprensión y lo que queda afectado sobre todo es la parte que tiene que ver con la producción del lenguaje. La persona hace un esfuerzo importante para poder producir el lenguaje es muy poco fluido y es muy limitado. Bueno, y también tienen problemas para repetir, para denominar. O puede ocurrir que la afasia global evolucione, si mejora la producción, que evolucione a una afasia de Wernicke, y en ese caso lo que quedaría afectado sobre todo es la comprensión. La persona habla de forma fluida, lo que pasa es que su comprensión no es buena y por tanto lo que habla tampoco es muy coherente. O puede ocurrir que mejoren lo que mejore sea la repetición, es decir, la persona puede repetir lo que se le dice, aunque mantiene problemas para comprender o mantiene problemas para hablar, o las dos cosas, pero puede repetir, y eso no es ninguna tontería, porque el hecho de que mejore la repetición es muy importante de cara a la rehabilitación. De hecho, nosotros cuando aprendemos de niños, aprendemos repitiendo, imitando. Y en la rehabilitación un recurso clave para la mejora un recurso clave que utiliza el terapeuta es la repetición y la imitación. El terapeuta sirve de modelo para la persona con la que está trabajando para mejorar su lenguaje. Entonces, para que nos quede así, ya por quedar eso claro, o sea, puede ser que ni entienda ni pueda hablar fluidamente, ni fluido ni no fluido, que directamente no puede hablar. Puede ser que a lo mejor entienda, pero no sea capaz de articular la palabra y al final lo que hace es una conversación un poco sin sentido. O puede ser que sí que comprenda, pero que le cueste un poco más trabajo de articular la palabra, de decir la palabra. Sí. Eso sí, a grosso modo. A grosso modo. Un resumen así muy en realidad, yo he nombrado los tipos clásicos de las afasias, pero eso es un poco secundario. Es importante a lo mejor de cara a la comunicación entre los profesionales o de cara a dar un diagnóstico, pero lo importante es lo que acabas de comentar, saber qué aspectos del lenguaje están realmente alterados, afectados en la persona con la que estamos trabajando, porque al final hay mucho solapamiento entre un tipo de afasias y otro. Cuando evolucionan, pues no existen afasias que encajen claramente en un prototipo, porque no solamente influyen en el tipo de afasia el lugar donde está la lesión, también influye características personales, la organización cerebral previa que tiene cada persona. Entonces, ¿influye en eso que comenta, influye también la reserva cognitiva y de lenguaje que tuviese previa a la persona? Por ejemplo, una persona que ha leído mucho, una persona que es bastante culta, una persona que socialmente ha tenido una actividad buena de comunicación y demás. ¿Influye eso a la hora de recuperarse las personas que han tenido que tienen afasia? Como acabo de comentar, la organización cerebral previa al daño juega un papel tan importante a la hora de la sintomatología que aparece en la afasia como la propia localización y extensión del daño.
Y esa organización previa, en parte depende de factores genéticos, que seas hombre, que seas mujer, que tengas lateralizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo, en el derecho, pero la mayor parte de los factores son factores asociados a experiencias vitales. Las personas que tienen un mayor nivel cultural, que hablan más idiomas, que en general han tenido una vida que a nivel cognitivo y emocional ha sido más estimulante, pues tienen como más vías, tienen como redes más ricas, tienen más interacciones entre las distintas redes cerebrales, de forma que el daño, cuando se produce el daño, pues el daño está, eso no lo podemos evitar, pero en la parte que no está dañada es una parte que tiene más conexiones y eso siempre va a Y al final beneficiar. también ahí entra en juego lo que has comentado antes, tema plasticidad del cerebro, esa capacidad, ¿no?, de usar esas redes que tiene disponibles o que... Claro, el cerebro en realidad tiene una plasticidad determinada que tiene mucho que ver también con la edad y demás. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que se tenga que reorganizar un cerebro en el que las redes previamente, las conexiones eran más escasas, que esa reorganización se produzca en un cerebro en el que hay una organización previa con muchas conexiones, de forma que con pequeños cambios a lo mejor se puede recuperar parte de las funciones perdidas de forma mucho más fácil que cuando no hay una... En realidad la plasticidad interviene interviene de formas diferentes, interviene en el momento de la recuperación y interviene previamente en todos los cambios que se han producido en nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida debido a la estimulación que le hemos dado al cerebro, ya sea de forma más reglada, con estudios, ya sea con experiencias vitales interesantes, ricas, ya sea con estimulaciones variadas como música, en fin, que lo importante es darle trabajo al cerebro para que el cerebro trabaje y forme nuevas conexiones. O sea, que es muy importante también recalcar que desde que es interesante, porque no sabemos nunca lo que nos puede pasar el día de mañana, es interesante durante todo a lo largo de nuestra vida, tanto para nosotros como desde los niños, cuando son niños, hacer una buena estimulación, hacer consumo de cultura, consumo de lectura, para que un cerebro se esté mejor organizado y tenga mejores conexiones. Al final no son tonterías, ¿sabes? Sí, totalmente. Igual que hacemos ejercicio físico para de forma física, que nuestro cuerpo pueda responder mejor a las enfermedades, al paso del tiempo, al envejecimiento. También el cerebro requiere que se le dé trabajo y que se le cultive para posibles vicisitudes como un accidente cerebrovascular o para enfrentarnos al paso del tiempo, que todos nos vamos a hacer mayores con suerte y vamos a ir perdiendo facultades, pero cuanto más, si tienes más, vas a mantenerte mejor. En el tiempo, claro, y además si pasa alguna cosa así que parece que no, pero que muchas veces parece que la vida no va con nosotros, que le pasa a otras personas, pero que al final todos estamos en riesgo, en algún momento de nuestra vida estamos en riesgo. Totalmente. Y al hilo de lo que estamos comentando y de todo lo que estás explicando, que es súper interesante, esto es muy importante, yo creo también que lo entiendan las personas, no solo aquel que lo padece o el que lo pueda padecer, sino como familia también a la hora de entender el proceso de la afasia, porque el impacto que tiene la afasia en el paciente y en la familia. Sí, en realidad yo creo que cuando trabajamos con las personas que tienen afasia, en mi caso es una unidad de investigación, teóricamente trabajamos con la persona que tiene afasia, pero en la práctica al final terminas trabajando con la persona que tiene afasia y con el familiar, porque no es solamente la persona que tiene afasia la que se ve afectada por
la afasia por las consecuencias que ha traído ese ictus, es todo el núcleo familiar. La pareja que deja de tener el compañero de vida, el adolescente que deja de tener la figura de autoridad. Entonces, es muy importante no solamente trabajar con la persona que tiene afasia, sino también con el entorno familiar, porque el entorno familiar, igual que la persona que ha sufrido el ictus, tiene que aceptar la nueva situación, tiene que comprenderla, tiene que adaptarse a ella, y igual que la persona que tiene la afasia, tiene que buscar ayuda. Guadalupe, ¿y es muy difícil hacer entender a la familia lo que está ocurriendo? O sea, lo que ocurre realmente, que entiendan qué pasa. O sea, no te entiende, porque claro, muchas veces a lo mejor pues vemos un paciente que ha sufrido un daño cerebral, o sea, tiene una secuela, una afasia, pero luego no le ves nada más, así de pronto, no ves nada físico, no ves nada que te llame la atención, y cómo no le explicas a esa familia, o qué difícil es hacerle de entender que hay un problema en que te comprenda. Bueno, yo en general mi experiencia, las familias perciben que son conscientes de que esa persona no es la persona que era antes, en el sentido de que no tiene esa capacidad para comunicarse y para entender. Pero puede ocurrir varias cosas. Una, que lo minimicen, como estás diciendo, que tiendan bueno, lo que estás diciendo es una persona que puede moverse, no le pasa nada. Pero en mi experiencia, las personas que han llegado a nuestra unidad de investigación suelen ser personas que están, ellos y sus familias, muy implicados, y lo que yo me he encontrado es lo contrario, es que tienden a lo mejor a sobreproteger, tienden a infantilizar, o tienden a de forma sin mala voluntad, pero a ningunear a la persona, en el sentido de que limitan más a la persona de lo que realmente la persona ha perdido. La persona ha perdido su capacidad de comunicación, pero puede seguir haciendo. Y hay otras veces que bueno, pues les cuesta trabajo entender que hay cosas que han cambiado como consecuencia de esa capacidad, esos cambios en la comunicación. En la comunicación. Muchas veces también encontramos familias a lo mejor que tienden a terminar la frase o adelantarse a la comunicación del paciente. O sea, él va a comunicarse, pero su familia es como que le termina lo que quiere decir. Al final eso es importante a mí que se tenga en cuenta, porque el paciente al final se siente, bueno, un poco no atrás. Dice, bueno, pues si lo va a hablar por mí o si lo va a terminar. Creo que también es muy importante dar a conocer que el paciente tiene que terminar su frase, que hay que darle el tiempo para que se comunique y darle las herramientas y la paciencia para escucharlo y entenderlo, porque también ellos se van a buscar así de manera de hacerlo, porque si al final si terminamos por ello, también puede pasar que se acostumbre y diga, pues yo no necesito comunicarme si ya se comunican por mí, porque a ellos les cuesta. Sí. Eso es muy importante, darle a la persona que tiene afasia el tiempo necesario para que se puedan comunicar. En la dinámica de la comunicación que se tiene que instaurar en el entorno de la persona que tiene afasia, ese es un punto clave, en el dar, además de transmitir mensajes claros, sencillos, para que la persona te entienda, tienes que dejar tiempo para que la persona se comunique contigo. Y es muy importante porque a nivel emocional la afasia es un trastorno que afecta de forma muy importante. Las personas que tienen afasia a veces te comentan, es que yo al perder la capacidad de comunicarme,
he perdido mi identidad personal. Entonces, si tú no le das el espacio que aún pueden tener, esa imagen que tiene la persona de sí misma, no estás ayudándolo. Al hilo del tema que acabas de mencionar de las emociones al final son la base de nuestra vida. Nosotros somos las emociones que representemos, las emociones que tengamos, lo que sintamos en ese momento, al final es lo que somos. Una persona que pierde, es muy importante que también esto las personas que no ven, ya no solo el que lo padece y la familia, sino el que no conoce de la afasia. Pensar que tú de la noche a la mañana pierdes la capacidad de comunicarte con el medio que te rodea, de comunicarte con tu familia a nivel social, a nivel laboral y a todos los niveles, desde lo más básico de pedir un vaso de agua, que no puedas comunicar ni lo más básico, eso emocionalmente destruye. Sí. Ten en cuenta que estamos hablando de personas que están en un periodo vital laboralmente activo. No se pueden comunicar, ya no pueden seguir trabajando. No se pueden comunicar bien con los amigos, entonces al principio los amigos visitan, con el tiempo se van perdiendo las relaciones con los amigos. La dinámica en la familia también, lo que comentaba antes, la comunicación con la pareja ya no puede ser de la misma forma, la comunicación con los hijos tampoco es de la misma forma, entonces la persona queda aislada. A nivel personal es un impacto brutal. Hay un estudio que hicieron en el año 2010 en el Hospital de Ontario en Canadá, en el que evaluaron la calidad de vida estimada por los cuidadores de más de 60.000 personas, 60 y tantas mil personas, con hasta 75 enfermedades diferentes. Y lo que mostraron en el estudio es que las personas con afasia son las que tienen peor calidad de vida percibida, peor que las personas con cáncer, peor que las personas con Alzheimer y peor que las personas con cualquier otra enfermedad. Estamos hablando de 75 enfermedades diferentes. Al fin y al cabo, o sea, la comunicación es la base, o sea, eso es nuestra base. Claro, es que la comunicación te permite pertenecer a la sociedad, te permite tener un trabajo, te permite realizar las actividades de ocio, generalmente tienen que ver, aunque sean actividades solitarias, leer un libro, tienen que ver con el lenguaje y no solamente es clave para la comunicación, también es el instrumento del pensamiento. Hay personas que te dicen, es que yo he perdido mi discurso interno, que claro, es realmente lo que decías antes, a partir del momento que tienes el ictus, tú te ves de forma diferente, la gente te ve de forma diferente, tu interacción con el entorno es diferente y te quedas aislado. Sí, porque es verdad que siempre nos hacemos mucha referencia a la parte de la... Bueno, normalmente socialmente lo que más se tiene en cuenta dentro de lo que cabe es la discapacidad o la limitación a nivel físico, motor y demás. Pero esta parte de comunicación o la parte cognitiva son aspectos que socialmente no se tienen en cuenta en absoluto. En absoluto. Y son personas que, bueno, de repente pierden sienten que han perdido el derecho a vivir. O sea, el derecho a participar en una sociedad, el derecho y al final lo piensas y tú dices, te pones en el lugar y oye, pica, eso pica porque al final... Sí, de hecho las personas que tienen afasia, si tú les preguntas, pueden tener problemas importantes para manejar la mano derecha, que suele ser la que está afectada, la mano dominante, pueden tener problemas de movilidad. Si tú les preguntas, ellos lo que viven peor es el problema para poder comunicarse con los demás. Ellos quieren hablar. El que tiene afectación en el habla lo que quiere es hablar. No le importa. Es que lo más humano es el lenguaje. Es verdad, es verdad. Al final tu necesidad de tus emociones y todo lo expresas por mediante la comunicación, te tienes que comunicar.
Te tienes que comunicar. Y hablando del tema ya también de un poco del tema de rehabilitación y demás, estas emociones y esta motivación que ellos perciben, ¿cómo influye en su rehabilitación? Muchísimo. Que una persona esté motivada, que una persona tenga un buen estado de ánimo, es un requisito imprescindible para que la rehabilitación sea efectiva. Porque la rehabilitación supone un esfuerzo muy importante para ellos. Ellos cuando salen de la hora, 2 horas, el tiempo que están haciendo la rehabilitación, salen agotados. Es un esfuerzo muy importante que tiene resultados visibles pero muy lentos, que requieren trabajar de forma muy continuada durante mucho tiempo. Entonces, si no estás motivado, claro, es difícil hacer, claro. Y si no estás motivado, al final el terapeuta es el que sabe las pautas y establece las pautas de qué es lo que hay que hacer, pero quien lo hace es la persona afectada. Si la persona no está motivada, si la persona está deprimida, no lo va a hacer. Claro, no encuentra tampoco el sentido, ¿no?, de por qué lo hago, porque tampoco está... Claro, no va a hacer el esfuerzo necesario, y ese esfuerzo es necesario para que, volvemos al cerebro, para que ese cerebro trabaje y se reestructure. Si no hacen el esfuerzo, cuando una persona está deprimida, antes de empezar a hacer la rehabilitación hay que tratar esa depresión, o junto con la rehabilitación. Como simultáneamente, ¿no? Hay determinadas terapias que se ha visto que tienen efectos en la depresión. Nosotros normalmente la terapia con la que más trabajamos es la terapia intensiva del lenguaje, la ILAD, la regia es en español, rehabilitación grupal intensiva del lenguaje, que como su nombre indica es grupal, grupal e intensiva, y claro, eso supone que durante 3 horas diarias, al menos durante 2 semanas, el grupo de 3 personas normalmente suelen ser, y están interactuando con otras personas que tienen sus mismos problemas, sus mismas limitaciones, y claro, eso hace que establezcan nexos con esas otras personas, nexos que han perdido en su entorno previo, en el que han perdido su entorno social. Entonces, esa interacción social que hay, esa dinámica que se establece en el grupo, se ha visto, hemos hecho estudios en los que se ha visto que produce mejoras sobre el estado de ánimo, que van más allá de la mejora sobre el lenguaje. Es decir, la terapia produce mejoras sobre el lenguaje, igual que terapias más tradicionales, pero cuando comparas el efecto sobre el estado de ánimo, este tipo de terapias mejoran el estado de ánimo. Al final también tenéis un poco ahí como un poco de un grupo de autoayuda, o sea, dentro del mismo grupo, porque el tratar con otras personas que pasan por el mismo proceso que tú, al final te ayuda a entender, te ayuda a aceptar el proceso y te ayuda a avanzar. Lo primero que ves es que tú no eres la única persona que le pasa eso. Eso es importante también. Y luego, pues, sí, en la terapia en realidad la dinámica es como una especie de juego de cartas que se utiliza como excusa para utilizar el lenguaje, ¿no? Entonces ahí ríen, claro, todo eso contribuye a que... Y además también contribuye a que fomente el que se comuniquen de alguna manera, que busquen sus medios de comunicación. Claro, sí. Y la terapia, o sea, el proceso de investigación este proyecto que usted habéis llevado a cabo y que lleváis, ¿cómo puede una persona acceder a ese? ¿En qué momento del proceso, después del daño cerebral, puede acceder a comenzar una rehabilitación? ¿Cuál sería, si hay un tiempo estipulado, un mejor tiempo? ¿Y cómo puede llegar
a ustedes? ¿Cómo puede Vale. llegar a esos proyectos? Porque es muy importante también que conozcan que existen estos proyectos y que puede acceder cualquier persona, porque muchas veces a lo mejor piensan, oye, pues estás en un proyecto de investigación, pero ¿cómo llego yo allí? Pues yo no puedo incluirme. Y también es bueno que lo sepan. La rehabilitación del lenguaje se puede hacer en cualquier momento. Existe la idea, yo creo, errónea, de que solamente mejora el lenguaje durante los primeros meses después del ictus. Eso es falso. Nosotros hemos tratado a personas que estaban casi mudas durante muchos años y han llegado y con la rehabilitación después de muchos años de evolución han mejorado mucho. O sea que eso es totalmente falso. Es cierto que justo inmediatamente después del ictus, los primeros días, ahí tú no puedes aplicar la terapia porque la persona está débil, no se puede concentrar, no tiene un buen nivel de atención, pero no está estable, no puedes trabajar todavía con ella. Pero a partir de la fase subaguda, que la persona ya pueda, a partir de ahí, la terapia se puede aplicar y es efectiva en cualquier momento de la evolución. Tampoco hay un tiempo máximo, entonces, por lo que me comentas. Tampoco hay un momento máximo. Siempre que siga habiendo limitaciones, lo suyo es hacer rehabilitación intensiva y lo más prolongada posible. Intensiva es mínimo 3 horas semanales. Cuantas más. Nosotros, por ejemplo, las terapias que hacemos son de 3 horas diarias. Pero no es necesario llegar a ese nivel de intensidad, entre otras cosas porque por cuestiones de logística, es costoso, en fin, que no es... pero lo suyo es cuanto más intenso y cuanto más prolongado en el tiempo, más va a mejorar la persona. Capacidad de comunicarse. La posibilidad de participar en los estudios en los que nosotros trabajamos, la condición principal es precisamente que ya hayan salido de esa fase inicial en la que se produce esa recuperación espontánea del cerebro, porque nosotros necesitamos comprobar, nosotros necesitamos ver los efectos de la terapia y que no queden camuflados por esa recuperación espontánea que tiene para ver el resultado real de la terapia, que no sea realmente un cambio natural del proceso normal de recuperación del cerebro después del daño. Entonces necesitamos que estén ya en una fase estable a partir de los 6 meses. Y luego también necesitamos que no hayan iniciado un proceso neurodegenerativo, que no sean personas que hayan superado los 70 y tantos años, porque, claro, ahí el abordaje es diferente y el propio proceso del cerebro, claro, ahí también influye. Y luego ya dependiendo del tipo de terapia que hacemos, pues bueno, muchas veces se apoya en imágenes. Entonces, pues no tienen que tener problemas de reconocimiento visual. Hay otra serie de características criterios, ¿no? Sí, hay una serie de criterios de inclusión, pero básicamente es que estén en una fase estabilizada y bueno, hay otra serie de criterios que nosotros, si se ponen en contacto con nosotros, que luego nosotros, si te parece bien, nos deja, por ejemplo, sitio donde puedan contactar y nosotros en la descripción del vídeo dejamos también los enlaces donde pueden contactar y por nosotros también, por mediación de nosotros llamamos, contactamos con ustedes y también la persona que esté interesada puede acceder a estos proyectos. Y en base también a los tratamientos que se llevan a cabo para la afasia, esto para mí es muy importante estos proyectos que lleváis a cabo porque al final cambia mucho. Está dentro, como bien mencionas, dentro de una terapia que es convencional o más o menos convencional, pero tiene otros aspectos innovadores que al final fluyen y lo que hacen es
influir positivamente en el desarrollo de la persona, no solo en la comunicación, sino en algo tan importante como comentábamos antes, que es a nivel social. Entender que hay otras personas en su situación, encuentran medios de comunicarse, medios de reír, sentirse bien, ¿no? y aceptar lo que pasa y avanzar en el proceso. Pero dentro de los procesos, de los tratamientos de rehabilitación, hay otros tratamientos como por ejemplo la estimulación transcraneal por corriente directa. ¿Qué resultados se ven en este tipo de tratamiento? Sí, aparte de la terapia de rehabilitación logopédica, que es la terapia de elección, y eso no lo podemos olvidar, tradicional, ahora mismo tenemos varios recursos. Uno de ellos es lo que acabo de comentar, la estimulación eléctrica transcraneal. Hay varios recursos que se pueden utilizar para potenciar el tratamiento, la rehabilitación logopédica. Nosotros, por ejemplo, hace ya varias décadas que utilizamos para potenciar el efecto de la rehabilitación tratamientos farmacológicos. Psicofármacos que lo que hacen es mejorar las señales de determinadas sustancias, determinados neurotransmisores, que pues debido al daño cerebral esas señales se han visto alteradas y pues con el fármaco podemos restituir esa señal. De forma que el fármaco por sí mismo produce efectos ya en la mejoría del lenguaje, sin rehabilitación, pero los efectos realmente evidentes son cuando utilizas el fármaco con la rehabilitación, porque actúa como una especie de, vamos a decir, de abono. Prepara al cerebro para que esa rehabilitación produzca efectos más potentes, cambios más potentes en las conexiones cerebrales, en las redes cerebrales, y ahí es cuando se ve realmente el efecto. Y con la, Y con la estimulación eléctrica pasa algo parecido. Junto con la rehabilitación, porque si se utiliza la estimulación eléctrica transcraneal sin rehabilitación, no parece los estudios que hay que los efectos sean claros, pero si durante el momento que la persona está haciendo la rehabilitación se aplica la estimulación eléctrica en determinadas zonas, que eso también es algo que ahora está en estudio, ver qué zonas son las que hay que estimular en función de las características de cada persona, el daño que sea más o menos extenso, la localización y esas variables personales que comentaba anteriormente. Entonces no hay una receta igual para todo el mundo. Pero bueno, los datos que hay ahora mismo de investigación muestran que colocando los electrodos, que son, bueno, en realidad es una técnica no invasiva, la persona no nota nada porque lo que se estimula, la corriente que no supera los 2 milivoltios, es algo que la persona no nota. Bueno, pues la aplicación de esa estimulación se ha visto que cuando se realiza junto con la rehabilitación mejoran algunos aspectos del lenguaje, concretamente el acceso a las palabras, el acceso a los nombres se ha visto que mejora bastante con... Lo que veo que es muy importante, ¿no? Y que también hay que tenerlo en cuenta, que es la combinación de... O sea, hace una estimulación, provoco que haya una estimulación ahí, pero si yo no reconduzco y no trabajo en lo que yo quiero que eso esté dando resultados, al final es como que se queda en el aire. Así es. O sea, es completamente la combinación de las dos terapias lo que puede hacer una mejora más significativa en el paciente que lo padece. Sí, así es, porque tanto si es abordaje farmacológico, si es estimulación eléctrica o estimulación magnética, que es otra de las terapias que se están investigando ahora, realmente esa estimulación no está actuando de forma selectiva sobre la red que tú quieres que cambie. Está actuando sobre una zona por la que pasa esa red, pero esa red tiene que estar funcionando a la vez para que se produzcan los cambios necesarios, para que se produzcan esas
cambios en las conexiones sinápticas. Si esa red no está activa, esa estimulación es difusa, no termina integrándose en un cambio, plasmándose en un cambio concreto. Y estos cambios que se van viendo, ¿no? Cuando lo vais estudiando, que lo vais viendo la evolución, también usáis técnicas de neuroimagen para poder manifestar, ¿no? Para que quede claro estos cambios. La neuroimagen ha ido avanzando muchísimo. ¿Qué nos encontramos ahora con la neuroimagen a la hora de diagnosticar o de planificar un abordaje? ¿O qué muestra la neuroimagen? ¿Qué os muestra? ¿Qué veis? Bueno, la neuroimagen sirve para, es útil en distintas etapas. Es útil inicialmente para ver la estructura cerebral de la persona, lo que decía previamente. Hay un patrón, un diseño común cerebral para todos los humanos, pero luego, dependiendo de factores genéticos y sobre todo de experiencias vitales, cada cerebro es único porque cada persona es única. O al revés, cada persona es única porque cada cerebro es único. Entonces, nosotros podemos ver con la neuroimagen pues que haya determinadas vías que estén más desarrolladas en determinadas personas. Por ejemplo, antes me preguntaba, tipos de afasia. Nosotros hemos visto con la misma lesión, o bueno, muy similar, lesiones en el mismo lugar, de la misma extensión, dos personas con un perfil de afasia totalmente diferente. ¿Qué era lo que explicaba que cada uno tuviera un perfil de afasia diferente? Pues que los trastos, las redes, las conexiones con las que repetimos, en el caso de la persona que tenía afasia transcortical, con la que, bueno, en el caso de la persona que podía repetir, tenía muy desarrollado ese tracto tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. El daño cerebral había dañado el izquierdo, pero seguía manteniendo el derecho. Mientras que la persona que tenía justo el tipo de afasia opuesta, la de conducción, su problema era principalmente para repetir, no tenía desarrollado el tracto derecho. Entonces nos sirve primero para hacer terapias también para ver la estructura cerebral, y eso nos permite también diseñar terapias personalizadas. Claro, porque entiende un poco, ¿no?, cómo puede ir la evolución de esa persona en función a las zonas que se están activando. Claro, a las estructuras que tiene previamente y luego las zonas que se activan, como bien dice, y las zonas que cambian en base a la rehabilitación. Eso también podemos ver una vez que aplicamos la terapia. De hecho, todas las investigaciones que nosotros hacemos tienen evaluaciones muy extensas e incluyen en la evaluación neuroimagen antes y después de la rehabilitación. Y vemos qué zonas del cerebro han cambiado. Hay zonas que han cambiado el grosor cortical, hay conexiones que han cambiado también su volumen, hay zonas que se activan más y vemos qué cambios en el lenguaje están relacionados con esos cambios cerebrales. Entonces nos permiten ver los efectos de la terapia y nos permiten también diseñar terapias personalizadas en base a lo que he comentado antes. Y las terapias personalizadas, que también estamos hablando por el tema de la neuroimagen y demás, cuando la afasia ocurre también en niños. Sí. Sí puede ocurrir. Y el tratamiento, o sea, también el tema de la neuroimagen, el abordaje, la planificación, ¿os encontráis normalmente lo mismo? ¿Difiere en algo? ¿El abordaje debe ser diferente en base a todo esto lo que estamos hablando? ¿En los niños qué pasa? A ver, en los niños, para poder decir que un niño tiene una afasia, tiene que perder el lenguaje. O sea, tiene que perder una capacidad que ha desarrollado previamente. Entonces, y eso es lo que diferencia, por ejemplo, una afasia de otros trastornos del lenguaje asociados al desarrollo.
Para que nosotros podamos decir que un niño tiene afasia, tiene que producirse por un daño cerebral que ocurre después de los 2 años, porque previamente todavía no es a partir de los 2 años cuando pues ya el vocabulario aumenta, el niño empieza a hacer frases, aunque sean frases cortas, para hablar de una fase infantil tenemos que hablar también de un cerebro que está todavía en desarrollo. Entonces, ese daño tiene que producirse antes de los 12 años, porque ya a los 12 años el desarrollo lingüístico, la complejidad gramatical del lenguaje es muy similar al del adulto. La maduración cerebral no es igual, pero es también ya ha alcanzado un... entonces, si estamos hablando de un cerebro que está en desarrollo, ese daño cerebral va a afectar a el desarrollo de ese lenguaje que está en proceso de desarrollo y el desarrollo de otras funciones cognitivas que son dependientes del lenguaje entonces tanto la forma en que se manifiesta la sintomatología, los déficits que presenta el niño después del daño son diferentes a los del adulto, como la evolución, por lo que acabo de comentar, rompes esa evolución típica y va a haber un desarrollo atípico del lenguaje y del... pero bueno, no es todo negativo en el caso del niño. También estamos hablando de un cerebro que es más plástico. Cuanto más jóvenes somos, más capacidad de cambio tiene nuestro cerebro. Entonces, desde ese punto de vista hay un poco de más margen. Hay más posibilidad de recuperación. En consecuencia, la evolución es muy diferente al caso de un adulto y, por tanto, el abordaje a la hora de trabajarlo también es diferente. También es diferente por estas cuestiones, aparte de que estamos hablando de niños y, lógicamente, pues la interacción con los niños es muy diferente de la interacción con los adultos, ¿no? Pero bueno, allá de eso... Y también es muy importante, ¿no? O sea, el conseguir que tengan una comunicación de algún tipo, o sea, siendo tan pequeños, porque al final también, siendo adultos, nos afecta, siendo niños con una vida por delante y un desarrollo social por delante todavía muy amplio. Es muy importante que tengan una forma de comunicación y eso se suele conseguir, que tengan... en el caso de los niños hay otra diferencia y es que... en el caso de las afasias suelen aparecer como consecuencia, la causa principal es un traumatismo cráneoencefálico. No es las afasias derivadas de un ictus en los niños son menos frecuentes. Entonces, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, es frecuente que el daño sea mucho más amplio y que no sea una afasia solamente. Pero cuando en los casos en los que el traumatismo casi se reduce a problemas del lenguaje, nosotros de hecho hemos trabajado con el caso de una niña que tenía un traumatismo cráneoencefálico y bueno, la mejoría ha sido espectacular porque lo que decía, el cerebro de los niños es muy plástico. Es verdad que, al ser un traumatismo, no solamente tenía ese problema del lenguaje asociado a un daño focal en las áreas del lenguaje, sino que también presentaba problemas asociados a atención, a otra, por daño, porque el traumatismo no solamente daña la zona que se golpea, sino que hay un daño difuso que no es visible en la neuroimagen porque es un daño, pero es un daño amplio que puede afectar de forma difusa a las redes cerebrales. Entonces, puede afectar a la memoria, puede afectar a la atención. Esos daños cerebrales que muchas veces son muy invisibles. Exactamente. No se da cuenta. Exactamente. Si no lo evalúas, no lo detectas porque no hay un daño cerebral visible al que tú lo puedas asociar. Pero sin embargo son muy invalidantes a nivel vital.
O sea, invalidante en su desempeño ocupacional, en su desempeño diario. Es muy invalidante este tipo de daño que no se ve. Totalmente. Y que no se entiende, pero está ahí. Totalmente, porque, como digo, ese daño difuso suele afectar a las redes que están implicadas en memoria, en atención y en función ejecutiva. Claro. Entonces, sí, limitan mucho el rendimiento cognitivo pero bueno, ya te digo, nosotros hemos tratado a una niña no solamente con rehabilitación, también con tratamiento farmacológico, que las funciones atencionales y ejecutivas mejoraron con el tratamiento farmacológico, y luego eso unido a la rehabilitación logopédica, pues permitió que la niña no perdiera curso, que fuera, bueno, ahora ya está en la universidad. Bueno, ¿sí? Bueno, estupendo, vaya, sí, eso es una alegría de escucharlo, la verdad. Es una alegría escuchar esas cosas, la verdad. Y a nivel de la familia, ya que estamos hablando del tema rehabilitador, la familia cómo influye en esta rehabilitación, ya que estamos hablando ahora, por ejemplo, de esta niña, también cómo influye o cómo puedes o qué consejo le daría a la familia para funcionar de forma positiva dentro de la rehabilitación, dentro del avance de esa persona. Con la familia hay varias cosas importantes. La primera es que acepten la situación. Esa es la primera, que acepten la situación pidan ayuda. Eso por un lado. Y luego es muy importante que aprendan a comunicarse con la persona que tiene afasia. Lo que hemos comentado previamente, que aprendan a dar a la persona que tiene afasia su tiempo, su espacio, se dirijan. Hay una serie de pautas muy simples que facilitan mucho la comunicación con las personas que tienen afasia. Si las pueden mencionar así brevemente para que más o menos... Sí, mensajes sencillos, frases sencillas, pero no necesariamente, no hay que levantar la voz. Que eso es muy común. Porque la persona tiene afasia, no está sorda. Ni tampoco sigue siendo la misma persona. No lo trates como un niño, trátalo como la persona que es, pero adaptando las frases a un nivel que lo pueda comprender, dirigiéndote, que estés en su campo visual, para que no solamente la vía auditiva, también puedan, a través de la vía visual, puedan reconocer lo que le estás diciendo. Reducir cualquier, por ejemplo, las personas con afasia, incluso los que están muy bien o relativamente bien, cuando son 2 o 3 personas las que están hablando, ahí estamos hablando de una situación que es muy demandante para ellos. Es decir, intentar que todo lo que pueda sobrecargar la atención de la persona que tiene afasia, pues eliminarlo, ruidos, conversaciones cruzadas, ese tipo de aspectos. Y luego, todo lo que la persona con afasia sea capaz de hacer, déjale que lo haga. Porque es bueno para su recuperación y es bueno para el estado de ánimo de esa persona. En la rehabilitación en general, eso que has dicho es clave. Lo que la persona puede hacer, lo tiene que hacer. Y lo que no puede hacer, lo tiene que intentar. Siempre en espacios seguros, todas zonas controladas y demás, pero siempre. Porque al final eso es lo que hace que la persona avance, que consiga desarrollarse y que busque los recursos necesarios para conseguir. Exactamente. Y también a lo mejor la estimulación, la estimulación social, porque es verdad que tenemos que evitar conversaciones cruzadas y demás. Pero sí que es bueno a lo mejor, ¿no?, que tengan una relación social lo más amplia posible, ¿no? Que se comuniquen con diferentes personas fuera de su entorno, que no solo sea
lo mismo, porque al final cuando tú convives con una persona, aprendes a comunicarte con esa persona y muchas veces... No estás utilizando el lenguaje. Exactamente. Sí. Porque esa manera de comunicarte es diferente. Sí, porque cuando conoces mucho a una persona, bueno, pues hay otro tipo de comunicación no verbal que esas personas comparten y sustituyen al lenguaje verbal. Claro. Es muy frecuente que los familiares piensen que la persona tiene un nivel de comunicación mayor que el que tiene realmente, porque es cierto que con ellos se comunican más, porque tienen esa otra comunicación que han ido trabajando, que se ha ido creando a lo largo de la vida que han compartido, ¿no? Entonces, bueno, sí. Es importante que la persona no reduzca su vida social en la medida de lo posible. Nosotros cuando evaluamos el efecto de las terapias en investigación, tenemos una serie de variables primarias de eficacia y una de ellas es, lógicamente, la ejecución lingüística. Pero no es la única. También evaluamos el nivel de depresión, si ha mejorado, esa es otra variable primaria de eficacia. Y el nivel de comunicación, si la persona se comunica con mayor frecuencia y en más situaciones y con mayor calidad. Porque al final lo importante de la rehabilitación es que lo que se trabaja en rehabilitación lo traslade la persona a su vida diaria. Y por tanto también se evalúa la calidad de vida. Esa es otra de las variables primarias de eficacia. Si no mejora esas otras variables y mejora solamente el lenguaje, esa terapia realmente no ha logrado el objetivo al que estaba encaminada. Realmente la terapia que estáis investigando o que estáis desarrollando me parece muy interesante, porque al final yo creo que cuando una persona, para llevar a cabo en su día a día lo que verdaderamente trabaja en su rehabilitación, es importante como que automatice. Y cuando me comentas ese tipo de rehabilitación que hacéis, y creo que es muy fácil que la persona lo automatice en su día a día, porque al comunicarse dentro de un grupo, al tener esa libertad de tener que hacer un uso de recursos propios y al final hacerlo de forma intensiva constantemente, al final lo termina automatizando y claro, va a ser mucho más fácil, no va a tener que estar acordándose qué pauta tiene que llevar a cabo para hacer una comunicación, sino que le va a salir más fluido. Claro, es que uno de los fundamentos en los que se basa la terapia intensiva es que no se produzca el aprendizaje del no uso. Es decir, si la persona se pasa la mayor parte del día sin utilizar el lenguaje, es como cuando tienes un brazo lesionado y utilizas el otro brazo siempre para hacer lo que hacías antes con el lesionado y terminas pues ese brazo dificultando su recuperación. Pues con el lenguaje pasa lo mismo. Si la persona la mayor parte del día no utiliza el lenguaje, las redes cerebrales, lo que hablábamos antes, igual que cuando tú le das trabajo al cerebro, establece nuevas conexiones, cuando tú no le das trabajo, pues esas redes se debilitan. Claro. Entonces es importante hacer una terapia intensiva y es importante que la persona luego en su vida diaria utilice el lenguaje. Claro. Y yo creo que esa técnica que hacéis, que lleváis a cabo, es buena. La veo muy interesante. Por eso mismo. Porque lo que hace es que le da la capacidad y ese interés de hacerlo de una forma automática. Y la forma automática es la mejor forma de actuar, porque al fin y al cabo lo hace por instinto, va actuando por instinto y al final busca el recurso. Y yo creo que es muy interesante. Y también al hilo de todo esto, porque al final todo va al hilo, la parte de... tenemos un problema en la sociedad. O sea, para que las personas, la sociedad no está ni informada, ni verdaderamente conoce lo que es una afasia, ni sabe incluir verdaderamente, porque hablamos mucho de inclusión en la sociedad, pero la inclusión real está muy de aquella manera.
no conoce, las personas en general no conocemos lo que es una afasia, no conocemos las necesidades que tienen esas personas y cómo podemos trabajar en incluirlas en la sociedad. Al hilo de esto, ¿qué te gustaría aportar o qué te gustaría reivindicar un poco quizás en este sentido? Ya, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Hay estudios que analizan y que comparan el conocimiento que hay en la población general de la afasia en relación a otros trastornos que son menos prevalentes. Y la afasia siempre es la menor. Hay un porcentaje muy limitado de la población general que ha oído hablar de la afasia siquiera. Y que conozcan lo que es la afasia menos. Yo ya en los últimos años no lo he hecho, pero antes tenía la costumbre de, cuando los estudiantes iniciaban la carrera de grado en psicología o en logopedia, preguntarles si habían oído, si sabían algo, qué es la afasia y, si habían oído hablar y si sabían qué es la afasia. La mayoría ni les sonaba el nombre y a los que les sonaba el nombre, a la gran mayoría, no sabían lo que era realmente. ¿Quiénes sabían lo que era? Las personas que tenían familiares con afasia, casi exclusivamente. Entonces, es que estamos hablando de un trastorno que es la gran desconocida, quizás porque precisamente las personas que tienen afasia no se pueden comunicar. Es la gran desconocida en la sociedad. Y tenemos un problema con eso grave, porque primero son personas que se convierten completamente dependientes, incluso como comentábamos antes, aunque a nivel motor estén estupendamente y puedan hacer cosas de manera autónoma porque tienen capacidad cognitiva para hacerlo, porque tienen capacidad motora para hacerlo, pero no tienen esa parte de comunicación y son completamente dependientes porque incluso van a algún sitio y cuando vean que no se comunican ya no se van a un bar a pedir algo de comer. Y ya en el momento en el que el camarero vea que la persona no se comunica, ya se va a referir constantemente a la que sí se comunica. Sí, pero no solamente en un entorno que no está familiarizado con la afasia. Es frecuente que la persona con afasia y el familiar van a un centro sanitario y el sanitario habla con el familiar. No se dirige a la persona con afasia. Eso es verdad también. Esto es algo que es necesario educar a la sociedad. Estamos hablando de una persona que ha perdido la capacidad para hablar, pero muchas veces te está comprendiendo muy bien, te está comprendiendo bastante bien y no tiene, a nivel cognitivo, no tiene problemas importantes. Pero lo cierto es que las personas en un centro sanitario, pero si es en un entorno, pues eso, como un supermercado, cuando ven a una persona con afasia, piensa, tiene demencia, ha consumido algo, y eso, claro, eso es algo que se suma a esa imagen que tiene la propia persona con afasia, que ya ella misma ya no se ve como se veía antes, y ese feedback que le da a la sociedad. Y aparte también yo en una ocasión vi un vídeo en redes sociales que había, claro, quien no lo conoce, pues claro, pasó lo que pasó. El vídeo se hizo viral como si fuese algo muy gracioso y era una persona que claramente tenía una afasia para la capacidad de poder expresar lo que quería expresar. O sea, había un trastorno del lenguaje, claro. No sé si a lo mejor... Pero él decía cosas que no tenían coherencia. Uh-huh. O sea, lo que él expresaba, a él le preguntaban y él asentía y cuando iba a decir, pues decía un montón de palabras, pero no tenían coherencia ninguna con la otra y a lo mejor pues tenía... Y se hizo muy viral porque la gente se reía porque se pensaba que eso era una broma o que eso era cualquier cosa y la gente se reía. Y yo decía, es que aquí hay un problema del lenguaje y nadie se está dando cuenta que él ha comprendido y lo que él quiere expresar es lo que él ha comprendido y te quiere contestar. No es que está haciendo ninguna gracia. Esto no es de risa, esto es para que la gente se para a pensar y decir, oye, no hay conocimiento sobre las cosas.
Totalmente. La sociedad está muy ignorante. Totalmente. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en relación a la afasia a nivel social. La primera es la clave, la difusión, para que la gente sepa lo que es la afasia. Y una persona que puede estar teniendo un discurso incoherente, pues en realidad tiene una afasia por un daño cerebral que impide que la persona sabe lo que quiere decir, pero no es capaz de expresarlo verbalmente. No es capaz de construir, unir las palabras de una forma correcta que permita transmitir el mensaje que la persona sí sabe lo que quiere decir. Entonces, es importante esa difusión y es importante también construir una red de apoyo de servicios sociosanitarios para apoyar a las personas con afasia y a sus familiares. En su familia. Porque, como hemos dicho desde el principio, no es solamente la persona con afasia para la que cambia su vida a partir del momento en que se produce el ictus, es todo el entorno más inmediato, más cercano de esa persona. Al final es verdad que como todo el daño cerebral en general, no está solo el que lo sufre, sino el que lo padece, porque al final lo sufre la persona, pero lo padece la familia y su entorno lo sufre. O sea, es un cambio tan brutal de la noche a la mañana. Exactamente, es que ocurre de la noche a la mañana. Y ocurre en personas que en muchos casos son personas, jóvenes, personas bueno, nosotros hemos tenido en rehabilitación personas de 20 y tantos, ¿no? Pero bueno, lo habitual que son personas de 40, 50 años, también ocurre en edades más avanzadas, pero en muchos casos son personas que tienen su agenda de lo que van a hacer, tienen sus obligaciones, tienen su posición en un trabajo, tienen en muchos casos son el pilar a nivel financiero de la familia, en fin, que es un cambio tan brusco, tan radical, que tanto desde el punto de vista logístico y puramente material hasta desde el punto de vista emocional, que bueno, no es de extrañar el resultado del estudio que te he comentado que hicieron en el hospital de Ontario, que informaran que las personas que tenían peor calidad de vida eran las personas con afasia, peor que una persona con demencia, porque bueno, es un proceso más lento, en fin, es una situación o cáncer, que todo el mundo está muy sensibilizado con el cáncer y es verdad que es algo devastador, pero con el cáncer tú no pierdes lo que es tu esencia. Con el lenguaje tú pierdes, es lo que decíamos al principio, las personas dicen haber perdido su identidad, su identidad cuando... Al final te sientes solo en una sociedad que no para. Y al final te sientes solo, rodeado de mucha gente, pero con mucha soledad. Con mucha soledad y con mucha limitación para llenar tu vida, porque claro, es que el lenguaje es el instrumento para muchas cosas, tanto si la vas a hacer en compañía de otras personas como si la vas a hacer de forma solitaria. Entonces, es realmente un trastorno tremendo y es importante que la sociedad lo conozca. Pues nos quedamos con eso. Guadalupe, pues me gustaría, antes de cerrar el programa, me gustaría que nos dieras un consejo, tanto de cómo afrontar un poco el daño cerebral y la afasia, como concienciarnos, cómo trabajar en esta sociedad que estamos tan perdidos, porque al final estamos perdidos los demás. O sea, no está perdido el que tiene la discapacidad, no está perdido el que tiene la limitación, estamos perdidos el resto, que no sabemos incluir al resto de personas como debemos incluirla, porque al final todos somos iguales, independientemente de lo que nos pase, independientemente de lo que suframos,
todo el mundo estamos en la misma situación, todo el mundo tenemos los mismos derechos y la sociedad creo que está muy perdida, la sociedad. No la persona que lo padece, sino la sociedad. Si la sociedad no estuviera tan perdida, no estarían en mala situación ellos. Y me gustaría que nos dejaras un consejo de esto. Bueno, yo en relación a la familia, a la persona afectada, diría que pidan ayuda. Cuando llega la afasia, como acabo de decir, es una gran desconocida, seguramente esa familia no conocía lo que es la afasia, se encuentran con algo desconocido y realmente es algo que, como hemos dicho, cambia totalmente la estructura familiar, cambia la vida de esas personas, que pidan ayuda para que, hay muchos profesionales en el ámbito sanitario, en el ámbito social, que estamos trabajando en eso y que le pueden ayudar a conocer esa situación nueva, a aceptarla y a intentar cambiarla. No va a volver la vida previa al ictus, pero sí se puede mejorar. Eso por un lado. Y en relación a la sociedad, yo creo que el sistema sociosanitario tiene que, de alguna forma, crear un soporte, una red para que estas familias, estas personas afectadas y sus familias puedan acceder a distintos recursos, puedan tener apoyo, puedan tener un soporte y una dirección. Una red real. Una red Crear real. una red real. Exactamente. Porque se habla mucho de inclusión y real no existe. No existe. Hay que trabajar en una red real. Y yo creo que también pienso que sería muy interesante que a los niños desde pequeñitos, en los coles, ya se le diese información de estas cosas. Que parece que no, pero son muy listos y al final el desarrollo de la vida va a ser mucho más empático, un adulto mucho más empático. Si desde pequeño le has enseñado a entender que pasan cosas, pero que no hay que ni discriminar ni mirar diferente, sino que es algo normal, que evoluciona normal y vamos a ser personas más empáticas. Totalmente. La educación en los niños es clave. Más que la educación es la información. Los niños, la actitud de los niños, simplemente con que conozcan, estamos hablando de la afasia, pero bueno, hay otros muchos trastornos que en el momento en el que tú le das la información al niño, el niño cambia radicalmente su forma de relacionarse con la persona que está afectada, le sale de forma natural. Porque sus ojos ya no miran diferente. Si tú haces que esos ojos desde pequeñitos miren con normalidad todo lo que se encuentren, no van a mirar diferente, y si no miran diferente, no hacen exclusión. Y es el quid de la cuestión, que no miren y distinto. Comprenden, porque es verdad que hay conductas que pueden ser extrañas, pero cuando tú comprendes qué hay detrás de esa conducta extraña, esa extrañeza desaparece. Exacto. Ya puedes, ya es algo lógico para ti y ya puedes reaccionar de una forma normal. Exacto. Pues Guadalupe, te damos las gracias por haber venido. Y contaremos Gracias contigo a vosotros para otro invitarme. Episodio. Contaremos contigo en otra ocasión también para que vengas contando también más cosas de vuestras investigaciones, de cómo vais y demás. Encantada. Quedamos en que me pases de este contacto para ponerlo en la cajita de descripción del vídeo para que puedan acceder a ello, y aparte a través de nosotros también los pondremos en contacto. De acuerdo. Y nada, nos despedimos de un episodio tan interesante como el de hoy. Os agradecemos que dejéis vuestro comentario, vuestra suscripción y vuestro like, y que compartáis mucho el vídeo para que podamos llegar a cuanto más gente mejor. Muchas gracias y nos vemos.